Christopher Lemons es un buzo de saturación británico, especializado en trabajos submarinos de profundidad extrema. A diferencia de otros buceadores que realizan inmersiones puntuales, Chris practica la modalidad de buceo de saturación, una técnica que requiere vivir durante semanas en cámaras de descompresión especiales a bordo de barcos de apoyo. Esta práctica permite que el cuerpo del buzo se adapte a las presiones de la profundidad, permitiendo que trabajar el abismo del océano sea algo más sencillo. Cuando inició su carrera de buzo, Chris ya tenía 8 años de experiencia en buceo convencional y llevaba 18 meses especializándose en esta modalidad extrema. Su trabajo lo llevaba a trabajar en la industria petrolera Mar del Norte, donde buzos como él realizaban reparaciones y mantenimiento en tuberías submarinas a profundidades extremas. Estas estructuras, instaladas en el lecho marino a cientos de metros abajo, requerían de reparaciones constantes para prolongar su vida útil. Chris era parte de un equipo especializado en tareas críticas. El 18 de septiembre de 2012, Chris se encontraba a bordo del Beaverton Pass, un buque de buceo de saturación que operaba en el campo petrolífico ubicado frente a la costa este de Escocia. Chris vivía dentro de una cámara especial dentro del barco, compartiendo espacio con otros buzos. Esa mañana se preparó para descender junto a sus dos compañeros, Dave y Duncan, en la campana de buceo, una cápsula metálica hermética que sirve como esclusa de presión y base de operaciones en el fondo marino. La campana fue descendida gradualmente hasta los 91 metros de profundidad, donde se encontraba la tubería que necesitaba reparación. El mar en la superficie presentaba un oleaje agitado, con vientos aproximadamente 64 kilómetros por hora, condiciones que eran totalmente normales para esa zona en esa época del año. Una vez en el fondo, Dave y Chris iniciaron con la reparación, mientras que Duncan permanecía dentro de la campana, supervisando la operación y coordinándose con las personas en el barco. Cada buzo estaba conectado al barco de apoyo mediante un cordón umbilical, una manguera gruesa que integraba el sistema de suministro de aire, cables de comunicación y una línea de agua caliente para mantener el traje a una temperatura adecuada. Esto era indispensable, ya que el agua en la que se trabajaba alcanzaba apenas los 3 grados. Además, el cordón proporcionaba energía eléctrica para las herramientas y la iluminación, funcionando al mismo tiempo como una línea de vida que garantizaba la seguridad del buzo. El barco de apoyo contaba con un sistema computarizado llamado posicionamiento dinámico, un mecanismo que utilizaba múltiples propulsores para mantener la embarcación en una posición exacta sobre el sitio donde se realiza el trabajo, compensando automáticamente los movimientos causados por olas y corrientes. Era una tecnología compleja que permitía mantener la campana de buceo estable. Sin embargo, esa mañana el sistema sufrió un fallo. De repente, el sistema colapsó. El barco comenzó a desviarse, arrastrado por el oleaje agitado. Las alarmas sonaron, indicando a los buzos del peligro. A través de sus auriculares, recibieron la instrucción del supervisor, donde les pedía regresar de manera inmediata a la campana. Dave respondió al llamado y regresó a la campana. Sin embargo, Chris se enfrentó a un problema grave. Su cordón umbilical se había enganchado a una protuberancia de metal que formaba parte de la estructura de la tubería. Mientras que el barco continuaba desviándose, la tensión en el cordón aumentaba. Chris intentó de manera desesperada liberarse, pero era demasiado tarde. El barco continuó alejándose. Fue entonces que el cordón umbilical no soportó más y terminó rompiéndose. Chris cayó de vuelta al lecho marino, sumergido en una oscuridad absoluta. En ese momento ocurrieron múltiples accidentes al mismo tiempo. Perdió la comunicación con sus compañeros y los supervisores en la superficie, dejándolo a la deriva, sin saber qué estaba pasando arriba. Perdió el flujo de agua caliente, lo que provocaría que su traje diseñado para mantener su cuerpo caliente empezaría a fallar. Perdió a su vez la fuente de oxígeno y la luz que lo guiaba. Chris mencionó: quedé rodeado por una oscuridad que lo abarcaba todo. Se levantó y empezó a caminar sobre el lecho marino, con la esperanza de encontrar la campana de buceo. Pero la búsqueda fue un fracaso. La campana había desaparecido en medio de todo el desastre. En ese punto, Chris tomó la decisión que salvó su vida. Trató de calmarse, lo que redujo el consumo de oxígeno. Se acostó en posición fetal, rodeado de la oscuridad y sin esperanza de rescate. No esperaba que me rescataran, así que me acurruqué en forma de bola. A bordo del Vivi Topaz, el problema se hacía evidente. Los supervisores de buceo se dieron cuenta de la pérdida de comunicación con Chris y comprendieron la gravedad de la situación.
La tripulación se movilizó para encontrarlo. El equipo de resolución, un RV, que sería la única forma de localizar a Chris en las profundidades. Los minutos pasaron mientras el RV exploraba la oscuridad abismal. Finalmente, las cámaras detectaron una figura tendida sobre el fondo. Era Chris, pero el equipo en la superficie notó que los movimientos de Chris se ralentizaban gradualmente. Chris empezó a experimentar sensaciones que recordaría el resto de su vida. Cuando se me acabó el aire, me sentí un poco como antes de quedarme dormido, mencionó. No fue desagradable, pero recuerdo disculparme mucho con mi prometida, Morag. Estaba enojado por el daño que esto le haría a las personas. Aproximadamente media hora después de que el cordón umbilical se rompiera, la tripulación del Vivo Topaz finalmente recuperó el control del barco. Dave, quien había sido rescatado en la campana, fue enviado de nueva cuenta al fondo del mar para buscar a Chris. Nadó en la oscuridad, guiado por el RV, hasta localizar a su compañero. Cuando Dave alcanzó a Chris, su cuerpo estaba completamente inmóvil. No había signos vitales. Dave lo tomó y lo arrastró de regreso hacia la campana. En una carrera contra el tiempo, para salvarle la vida, no respiraba. Su corazón no mostraba actividad. Clínicamente, Chris había perdido la vida. Duncan, quien estaba en la campana, actuó por instinto y comenzó a practicar reanimación cardiopulmonar. Los segundos se convirtieron en una eternidad, mientras Duncan intentaba traer de vuelta a su compañero. Y fue entonces que de una forma milagrosa, Chris tosió. Sus pulmones se expandieron, entonces sus ojos se abrieron. Este mencionó: me sentí muy aturdido. Vi luces parpadeantes, pero no tengo muchos recuerdos lúcidos de haber despertado. Después mencionó: solo unos días después, me di cuenta de la gravedad de la situación. Lo increíble no fue cómo sobrevivió Chris, sino del hecho que no sufrió daño cerebral permanente. Los médicos quedaron sorprendidos. La privación de oxígeno durante 30 minutos o más debería haber causado una muerte cerebral, o en el mejor de los casos, lesiones neurológicas irreversibles. Se cree que el agua fría del Mar del Norte jugó un papel importante. El agua helada indujeron a una hipotermia profunda que ralentizó el metabolismo de Chris, hasta el punto en el que su demanda de oxígeno cerebral se redujo dramáticamente, permitiendo que su cerebro sobreviviera a los minutos exactos. Apenas 3 semanas después de este accidente, Chris volvió a bucear. Regresó al mismo sitio de trabajo, a la misma profundidad, para completar la reparación que había iniciado el día del accidente. El accidente de Chris provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad. Los tanques de emergencia, que antes solo contenían 5 minutos de oxígeno, fueron reemplazados por unidades que proporcionaban 40 minutos de aire. Los cordones umbilicales ahora están equipados con luces de colores para mejor visibilidad bajo el agua. Los sistemas de posicionamiento dinámico fueron sometidos a rigurosas revisiones de seguridad para evitar fallos similares. Adrienne Mestre fue una buceadora francesa, nacida el 11 de agosto de 1974 en Saint-Denis, siendo esta una pequeña localidad cercana a París. Audrey venía de una familia de buceadores, donde tanto su abuelo como su madre se dedicaban a la pesca submarina. La joven creció rodeada del mar. Desde temprana edad ya contaba con talento en los deportes acuáticos, ganando su primera medalla de oro en natación a los 3 años. A los 13 ya había iniciado en el buceo, aunque tuvo que esperar a cumplir los 16 para obtener oficialmente su licencia como buceadora recreativa. En 1990, cuando aún era adolescente, su familia se mudó a México. Durante esos años, Audrey optó por estudiar biología marina en la Universidad de La Paz, Baja California. Su tesis doctoral, que fue presentada en 1995, argumentaba sobre la fisiología del buceo de profundidad, donde buscaba demostrar que en inmersiones a gran profundidad en apnea, una técnica que consiste en bucear al pulmón, o sea, bucear mientras contiene la respiración. Este trabajo empezaba a mostrar destellos sobre la obsesión de Audrey para comprender los límites del cuerpo humano bajo el agua. En febrero de 1996, un evento cambiaría para siempre la trayectoria de Audrey. Francisco Pipín Ferreras, un apneísta destacado de Cuba, organizaba un intento para romper un récord mundial en Cabo San Lucas, Baja California. Audrey, quien era admiradora de Francisco, bajó hasta allá para ver el evento. Durante el encuentro, fue invitada a participar como buceadora auxiliar en la inmersión. Tras demostrar sus capacidades bajo el agua, Francisco quedó impresionado y le propuso unirse a su equipo de forma permanente. Ese año Audrey se mudó a Miami para vivir con Francisco, quien no solo se convirtió en su pareja, sino también en su entrenador de buceo en apnea. En los años siguientes estuvieron llenos de logros y récords. El 29 de mayo de 1997, Audrey batió su primer récord oficial al sumergirse a 80 metros en apnea en la isla Gran Caimán. Continuó con sus logros el 13 de mayo de 2000.
en La Palma, España. Alcanzó los 125 metros de profundidad en una sola inmersión, estableciendo un nuevo récord mundial femenino. Audrey se sumergió hasta los 130 metros en un tiempo récord de tan solo 1 minuto y 56 segundos, estableciéndose como una de las apneístas más destacadas del mundo. Sin embargo, en ese mismo año, Audrey comenzó a tener una rivalidad con Tani Streeter, una apneísta de Estados Unidos que rompió el récord mundial femenino cuando logró alcanzar los 160 metros de profundidad. Este hecho provocó que Audrey quisiera demostrar superioridad en el deporte. Ella y su equipo, encabezado por Francisco, comenzaron a preparar un intento de récord aún más ambicioso: lograr descender a los 171 metros en la modalidad sin límites, donde el buceador no utiliza su fuerza para bajar, sino que se apoya de una maquinaria externa para alcanzar grandes profundidades. El 12 de octubre de 2000, Audrey se disponía a colocar su nombre en las páginas de historia del buceo libre. El escenario elegido fueron las aguas de Bayahíbe, en República Dominicana. El plan estaba definido. Audrey descendería en un trineo lastrado, conectado con un cable que la llevaría hasta los 171 metros. Una vez alcanzada esa profundidad, accionaría un mecanismo especial para inflar un globo elevador que la llevaría hasta la superficie. El ascenso debería completarse en aproximadamente 3 minutos. Llegó el día del evento. Audrey realizó su última respiración consciente y se sumergió con el trineo de lastre. El descenso se logró sin ningún problema. A los 171 metros de profundidad, la buceadora accionó el mecanismo del globo elevador. No sucedió nada. El globo no se infló. En un acto de reflejo, intentó activarlo nuevamente, pero el fallo continuaba. En ese momento, atrapada a más de 171 metros bajo el agua, Audrey se había quedado sin su línea de vida. Pascal Bernabé, uno de los buzos auxiliares del equipo, notó el problema y fue a intentar a rescatarla. Trató de subir con Audrey lo más rápido posible, pero el ascenso desde tal profundidad no era una tarea fácil. En buceo, el ascenso demasiado acelerado desde grandes profundidades causa la enfermedad de descompresión, una condición mortal donde los gases disueltos en los tejidos forman burbujas debido al ascenso rápido, que van desde el dolor articular y fatiga hasta problemas neurológicos graves. Pascal debía hacer paradas de descompresión obligatorias, retrasando así el intento de salvar a Audrey, mientras que la mujer aguantaba la respiración desesperadamente, ya que habían pasado varios minutos tras la inmersión. Además del problema con el globo de salvación, la cuerda que guiaba el descenso había sido colocada de forma incorrecta. Cuando una fuerte corriente marina golpeó la cuerda, esto entorpeció el ascenso. Peor aún, el equipo de buzos de seguridad no estaba completo. Uno de los buzos auxiliares, al considerar que la inmersión había sido cancelada, decidió abandonar su puesto de vigilancia. Después de 8 minutos y 41 segundos en el agua, Audrey finalmente salió a la superficie. Su esposo Francisco se lanzó al agua para rescatarla, logrando sacarla del océano. Cuando Audrey estaba en una zona segura, aún contaba con pulso, pero su cuerpo había estado sin oxígeno durante demasiado tiempo. Lo que complicó aún más la cosa fue que el equipo médico no estaba presente en el punto de buceo, ni siquiera en la orilla. No había médicos disponibles para intentar salvar a Audrey. Fue así que, a causa de ahogamiento y a los 28 años, Audrey Mestre perdería la vida. Las investigaciones sobre el caso revelaron una serie de errores humanos y negligencias organizativas. El tanque de aire del globo elevador de Audrey no contaba con la suficiente presión. Francisco, quien estaba a cargo de verificar el equipamiento, se había negado a que otros miembros del equipo revisaran el tanque antes de la inmersión. Además, el evento carecía de los estándares de seguridad mínimos para el buceo. Tampoco contaban con el personal médico de reanimación adecuado. A pesar de todas estas negligencias, las autoridades nunca encontraron un culpable sobre el caso de Audrey. Jacob Cockle fue un fotógrafo y surfista británico, nacido en Pences. Jacob se dedicó a capturar algunos de los fenómenos más extremos y peligrosos del océano. Era conocido por sus amigos bajo el apodo de Daredevil. Jacob había construido una trayectoria profesional documentando situaciones de riesgo en el agua, donde se empezó a ganar reconocimiento internacional de organizaciones prestigiosas como National Geographic. Sin embargo, a los 19 años, su hermana Grace fue diagnosticada con un tumor cerebral, que desde un inicio parecía controlable mediante cirugía. Fue entonces que viajó a Bélgica para que se realizara la operación. A pesar de que la operación fue exitosa y el tumor desapareció por un tiempo, este volvió a aparecer, pero de forma terminal. Grace perdió la vida
el 18 de diciembre de 2002, con apenas 22 años. Este acontecimiento fue el que llevó a Jacob a realizar las actividades peligrosas que lo llevaron al éxito. Los riesgos que asumía Jacob siempre iban acompañados de su cámara. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener las mejores tomas. Sus fotografías reflejaban un talento artístico excepcional. Jacob decidió realizar su último proyecto fotográfico. Viajó a Hailey, una localidad portuaria, con su amigo David, para filmar uno de los fenómenos naturales que más le fascinaban: los remolinos que se creaban en Carsey Pool, una laguna ubicada en el santuario del río de Hailey, famosas por sus peligrosas corrientes giratorias. Carsey Pool fue construida en 1830 con el propósito de aprovechar la energía de los movimientos de la marea para eliminar la arena del puerto. Actualmente forma parte de una reserva natural, pero sus compuertas de desagüe están cercadas y existen advertencias hacia los visitantes sobre los remolinos y la prohibición de nadar en la zona. Los remolinos de Carsey Pool son particularmente letales. Se generan por los movimientos de marea. Estos giros producen corrientes que se mueven en dirección rotatoria, algunos de los cuales tienen la capacidad de generar un vórtice que succiona todo lo que está cerca. La fuerza del agua es demasiada y la profundidad es desconocida para quienes se adentran sin preparación. Mientras Jacob y David permanecían junto a la laguna, Jacob expresó a su amigo: "Eso es bastante aterrador". Sin embargo, esto no fue suficiente para detenerlo. Le pidió a David que le diera su cámara, que estaba montada en un palo corto. Su intención era descender bajo la superficie del agua para capturar los planos del remolino desde el interior, un acto que habría sido extremadamente peligroso e incluso para un buzo entrenado, pero Jacob no midió el riesgo y consideraba necesario conseguir esas tomas. Fue así que se lanzó al agua y se sumergió hacia las profundidades del remolino. David solo observaba desde la orilla. El tiempo pasó y Jacob no aparecía. David se empezó a preocupar y lo empezó a llamar. Desesperado, David corrió hacia el extremo opuesto de la orilla, por donde el río canalizaba el agua que después desembocaba a la laguna. David preguntó a un pescador que se encontraba en el lugar si había visto a alguien salir del agua. El pescador negó haberlo visto. David miró a través de una rejilla en el suelo, donde se podía observar el agua hirviendo en un túnel subterráneo, pero no había señal alguna de Jacob. David corrió de un lado a otro, desesperado, hasta que finalmente lo vio. Jacob estaba en la laguna. El remolino lo había succionado hacia abajo, a través de un túnel de desagüe de 12 metros. Jacob había sido arrastrado hasta esa estructura, 80 metros más allá que el lugar donde estaba. El hombre flotaba en el agua, boca abajo, pero no se sabía si estaba inconsciente o sin vida. David pidió ayuda a una unidad de rescate de la costa. Fueron los primeros en llegar a la escena, intentando reanimar a Jacob. Al ver que no había una respuesta, decidieron llevarlo en helicóptero a un hospital. El equipo médico intentó revivir al joven, pero no consiguieron salvarle la vida. Finalmente Jacob fue declarado sin vida a las 21 horas del 27 de mayo. La investigación forense reveló que Jacob tenía rastros de ketamina en su sistema, una sustancia que probablemente consumió horas antes de su inmersión, lo cual afectó su capacidad de decisión, su percepción del peligro y posiblemente su coordinación motora dentro del agua. El caso fue registrado como un accidente. Su familia autorizó la difusión de este video, no por sensacionalismo, sino como prueba del peligro de subestimar a los fenómenos naturales. Jeremy Sides, nacido el 2 de octubre de 1979, es un buceador con especialidad en el buceo autónomo e investigación civil de casos sin resolver. Jeremy es conocido por su canal de YouTube, donde documenta sus búsquedas de objetos perdidos y su investigación de desapariciones misteriosas. Su dedicación a la investigación de crímenes lo llevó a convertirse en una figura relevante en la comunidad de ciberinvestigación, resolviendo casos que habían permanecido sin solución durante épocas. La investigación que lo llevaría a ser conocido de manera mundial fue cuando Jeremy propuso buscar a dos adolescentes desaparecidos, Erin Foster, de 18 años, y Jeremy Betchell, de 17. Estos habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. La noche del 3 de abril del año 2000, Erin Foster fue a visitar a su hermano Will en la casa de sus padres. Horas después, Jeremy Betchell llegó a la vivienda y ambos jóvenes se subieron al carro familiar del hermano. Cerca de las 10 de la noche, fueron vistos por última vez, saliendo de la casa de Will. El destino de su viaje fue desconocido por más de 2 décadas. Los padres de ambos adolescentes reportaron su desaparición cuando no regresaron a la casa. La noticia sorprendió a la pequeña comunidad de Esparta, generando un sinfín de teorías sobre lo ocurrido. Algunos sugerían que habían huido juntos. Se hicieron búsquedas locales en la región. Sin embargo, ninguna de esas búsquedas trajo resultado, y el caso fue cerrado después de una década, sin alguna pista que pudiera resolver lo sucedido. En noviembre de 2021,
Jeremy Sites decidió hacer una incursión en los casos sin resolver de Tennessee. Seleccionaba casos de la base de datos y se enfocaba en desapariciones cercanas a cuerpos de agua, suponiendo que los vehículos pudieron haber caído accidentalmente a ríos o lagos. El 24 de noviembre, Jeremy se sumergió en un lago cercano al lugar donde se había visto por última vez a Erin y a Betchel, pero el vehículo que encontró bajo el agua no coincidía. 6 días después, el 30 de noviembre de 2021, Jeremy regresó a la región, equipado con la tecnología de sonar avanzada, mientras exploraba cada rincón del río Calf Killer, que corre en paralelo con la autopista 84. Su equipo de sonar reveló algo: un vehículo hundido a 4 metros bajo la profundidad del agua. La silueta que aparecía en la pantalla del sonar coincidía con la forma característica de un carro de los 80. La luz empezó a ser un problema, lo que causó que Jeremy marcara la ubicación y posponer la investigación al día siguiente. En la mañana del 1 de diciembre de 2021, Jeremy regresó al río con su equipo de buceo completo. Se adentró en el agua helada, que estaba a unos 7 grados Celsius, para poder acercarse al carro que se encontraba en el fondo. Cuando estuvo a pocos metros del coche, pudo confirmar que era el mismo modelo que tenían los jóvenes. Jeremy ascendió a la superficie, sacó la matrícula y contactó inmediatamente al sheriff del condado, Steve Page. La llamada fue breve. Jeremy informó al oficial que había encontrado el vehículo de Erin Foster, confirmando el número de placa 47EJR, y mencionó que había restos humanos dentro del coche. Los equipos de recuperación llegaron de inmediato. Tras un análisis forense, las autoridades pudieron confirmar que los restos pertenecían a Erin Foster y Jeremy Betchel. Habían estado en el fondo del río Calf Killer durante 21 años. La investigación posterior al descubrimiento reveló que Erin había perdido el control del automóvil mientras conducían por la autopista 84. En el año 2000, una parte de esa carretera no contaba con la baranda de protección. El vehículo cayó hacia el río, quedando atrapados dentro del coche. Al final, la familia de los jóvenes pudieron darle descanso a sus difuntos. Yuri Lipsky fue un instructor de buceo ruso-israelí que practicaba el buceo técnico de profundidad. A diferencia de los buceadores recreativos convencionales, Yuri se especializaba en inmersiones sumamente profundas, donde el cuerpo humano se enfrenta a fuerzas físicas extremas. Su reputación en la comunidad buceadora lo acompañaba, porque era considerado un profesional competente, alguien que poseía los conocimientos técnicos para adentrarse en las profundidades más peligrosas del océano. Sin embargo, detrás de esta imagen de profesional se ocultaba su exceso de confianza, que rayaba la imprudencia. En abril del año 2000, Yuri Lipsky viajó a Dahab, un pueblo costero ubicado en la península de Sinaí, a orillas del Mar Rojo. Su destino era la zona más peligrosa de toda la región, el conocido Blue Hole, un sumidero marino vertical que desciende más de 110 metros hacia las profundidades marinas. Este lugar ha ganado relevancia a lo largo de los años por un apodo que es temido en la comunidad de los buzos: el cementerio de los buceadores. Las estadísticas mencionan que al menos entre 130 y 200 buceadores han perdido la vida en este sitio durante las últimas décadas. El agujero azul se trata de una caverna submarina que inicia a una profundidad de apenas 6 metros bajo la superficie, lo que engaña a los buceadores, haciéndolos creer que es un sitio accesible. Sin embargo, dentro de esta caverna se encuentra el arco, una estructura de roca que actúa como un túnel sumergido, ubicado a 56 metros de profundidad, con una extensión de 30 metros de largo y un diámetro aproximado de 26 metros. El arco es tanto el mayor tesoro como la trampa más mortal del agujero azul. A través de él se puede observar la luz azul del océano abierto del otro lado. Una imagen que, según quienes lo han cruzado de forma exitosa, es una de las visiones submarinas más espectaculares del mundo. Sin embargo, para lograr atravesarlo de forma segura, se requiere una preparación técnica extrema y estar preparado para buceo en las profundidades. El 28 de abril de 2000, Yuri Lipsky se preparaba para realizar lo que llamaba un bounce dive, una inmersión de rebote que consistía en descender rápidamente hasta una profundidad extrema y regresar a la superficie siguiendo un tiempo muy específico. Su objetivo era batir su propio récord personal de profundidad y grabar el logro. Llevaba consigo una cámara que apenas contaba con la capacidad de descender a los 75 metros, pero que él planeaba llevar a profundidades que duplicaban dicha capacidad. Fue entonces que Yuri Lipsky empezó a cometer errores que lo condenarían. El primero fue su decisión de utilizar una única botella de aire comprimido convencional, una mezcla estándar de nitrógeno y oxígeno, en lugar de las mezclas especializadas de gases como el Trimix que los buceadores técnicos de profundidad utilizan para lograr sus inmersiones. Esta decisión fue clave porque a mayor profundidad la presión aumenta exponencialmente, concentrando los gases respirables en algo letal. El segundo error fue que no calculó correctamente el peso que necesitaba llevar en su cinturón de lastre, sin tener en cuenta el peso adicional de la cámara que portaba. El tercero, y quizá el más significativo, su dispositivo de control de flotabilidad
flotabilidad, el BCD, estaba descompuesto. Este dispositivo es la diferencia entre seguir o no con vida, pues permite al buceador ajustar su flotabilidad neutra y no hundirse incontrolablemente. Antes de realizar esta inmersión, otro instructor de buceo que estaba en el lugar, Tarek Omar, advirtió a Yuri en 2 ocasiones que no realizara este descenso. Tarek, que estaba más familiarizado con los peligros del agujero azul y con el buceo técnico, observaba que Yuri lo estaba ignorando, ya que la confianza de Yuri sobre sus habilidades lo cegaban ante el peligro al que estaba a punto de enfrentarse. Yuri entró al agua desde la playa y comenzó su descenso. Los primeros metros de inmersión no presentaron problemas. Sin embargo, conforme se adentraba más al abismo, Yuri se percató que su velocidad de descenso era demasiado rápida, mucho más acelerada de lo que había planeado. De forma instintiva, giró la válvula de su dispositivo de control de flotabilidad para intentar inflar la cámara de aire y frenar su caída, pero nada pasó. El dispositivo defectuoso no respondió. Yuri continuó descendiendo de forma incontrolable, siendo arrastrado a las profundidades. Mientras caía, su cuerpo comenzaba a sufrir la concentración de nitrógeno en cada bocanada de aire que daba. Yuri estaba experimentando lo que los buceadores denominan narcosis de nitrógeno, un estado alterado de conciencia causado por el aumento de la presión de los gases respirables. En el video de su inmersión, es posible observar el preciso momento en que la narcosis empezó a afectarlo. Sus movimientos se tornaban lentos, sus pensamientos se harían confusos y su percepción de la realidad comenzaría a distorsionarse. La narcosis de nitrógeno produce síntomas similares a estar ebrio, pero mucho más graves, como la euforia, confusión mental, alucinaciones visuales, depresión y pánico. Yuri estaba siendo envenenado por su propio aire. En el video se observa como Yuri va mostrando la profundidad a la que desciende. Primero muestra que está a unos 90 metros y un par de segundos después muestra que se encuentra a 91,6 metros. A los 115 metros de profundidad, Yuri alcanzó el fondo. En este abismo, la presión era equivalente a aproximadamente 12 veces la presión atmosférica en la superficie. Su cuerpo estaba completamente sumergido y su respiración introducía dosis masivas de nitrógeno a su sistema nervioso central. Además, a esta profundidad, la concentración de oxígeno en una mezcla de aire convencional se había vuelto tóxica. El efecto combinado de ambos gases lo había inducido en un estado de pánico, donde su capacidad para tomar decisiones dejaría de funcionar. En ese momento, Yuri hizo un último esfuerzo para salvarse. Intentó volver a accionar su dispositivo de control de flotabilidad, buscando crear lo necesario para ascender. En el video, es posible escuchar sus intentos por inflar el sistema. Sin embargo, el BCD seguía sin responder. Entonces, en lo que parece una acción de pánico, Yuri se quitó el cinturón de lastre, el accesorio que lo mantenía en el fondo. Sin embargo, incluso sin este peso adicional, su cuerpo no poseía la capacidad para ascender. Se encontraba totalmente atrapado. El video de su cámara pudo registrar los últimos 7 minutos de su vida, donde sus movimientos eran torpes y desesperados. Su respiración acelerada, su cuerpo colapsando bajo las presiones del abismo. Finalmente, después de estos 7 minutos de agonía, Yuri pierde la vida en el fondo del Blue Hole. Al día siguiente, cuando la noticia de su desaparición fue publicada, Tarek Omar, el mismo instructor que le advirtió a Yuri sobre su descenso, decidió realizar una búsqueda para rescatarlo. Se sumergió en el agujero azul, con la intención de recuperar el cuerpo de su amigo. En la profundidad de los 115 metros, Tarek logró encontrar el cuerpo de Yuri, tendido en el fondo marino. Sin embargo, lo que resultó sorprendente fue que la cámara seguía intacta. Omar recuperó el cuerpo y la cámara, logrando llevarlo a la superficie. El video recuperado de la cámara de Yuri se convirtió en uno de los registros más impactantes en la historia del buceo profesional.